Solución Ágil Movistar es tan dinámico como tú. El servicio de Internet que te ofrece 3 opciones para mejorar tu experiencia de conexión en el hogar. Solución Ágil Movistar 4G+. Enlace y fibra. Ponle dinamismo a tu vida y conoce más de las opciones de Solución Ágil Movistar para tu hogar en nuestra página web. Avanza con Movistar. Buenas, bueno, de acuerdo a los requerimientos me están solicitando este video. Mi nombre es Antonio Gerandi, he sido productor y director de películas en Venezuela. En total tengo en mi haber 17 películas, 5 de ellas como director: País Portátil, Adiós Miami, Profundo, Despedida de Soltera y Cabrujas en el País del Disimulo. Las 4 primeras del género de ficción y la última una mezcla entre ficción y documental. Igualmente fui productor ejecutivo de 12 películas de largometraje que también se realizaron en Venezuela: Por los Caminos Verdes de Marilda Vera, Piel y un sueño en el abismo de Oscar Lucien, 100 años de perdón y Golpes a mi puerta de Alejandro Saderman, Tokio para Guaipoa de Leonardo Enríquez, Caracas Amor a Muerte de Gustavo Balsa, La distancia más larga de Claudia Pinto, Verde Salvaje de Belén Orsini y las 3 últimas películas que hizo Diego Rísquez, Manuela Sáenz, Reverón y El Malquerido. Se supone que vamos a hablar de lo que es la producción cinematográfica. Voy a tratar de ser lo más claro y conciso posible. ¿Qué es producir una película? Bueno, producir una película no es nada diferente a cualquier otra cosa que se produzca. El concepto de producción es un concepto de creación, a partir de algunos elementos hacer que algo se cree, ya sea, no sé, un libro, un tractor o una película. Y de acuerdo con las características especiales de cada uno, se requiere, bueno, tener todos los elementos para que todo esto se pueda realizar. Y ese es precisamente el papel del productor de una película, es decir, obtener, manejar y organizar todos los recursos que sean necesarios para que una película se lleve a cabo. En este aspecto, yo creo que lo más importante que hay es el guión. Quisiera a aquellos que quizás no tengan muchísima experiencia cinematográfica explicarles un poco esto. Mucha gente dice: es que yo tengo una película en la cabeza, es que yo tengo una idea, es que yo tengo tal cosa, voy a salir con un teléfono, con una cámara a filmar. Eso está muy bien como un ejercicio, pero eso no es una película. Una película es algo por lo cual se va a decir unas cosas, se va a plantear unos elementos, ya sean históricos o ya sean inventados, o ya sean ficción o lo que sea, en función de lo que el director, que es el creador máximo de una película, quiere hacer. Y precisamente el papel del productor es facilitarle todos los mecanismos para que ese director pueda plasmar su sueño en una película, en una realidad. En principio, las ideas pueden ser muchas, pero esas ideas hay que desarrollarlas, y ese desarrollo debe hacerse a través de lo que se llama un guión. Un guión no es más que la película escrita. Sí, no hay que ser un gran literato, pero sí hay que saber escribir para hacer un guión. Es decir, hay que tener idea de cómo se hace un guión. Y hay una serie de pautas universalmente establecidas. El guión debe contener varias cosas. En primer lugar, debe ser organizado por escenas. Es decir, una escena es aquello que transcurre en un mismo espacio físico y de tiempo. Y cada vez que se cambie de escena hay que señalarlo en ese guión.
Por otro lado, el guión debe ser lo más descriptivo posible para poder establecer qué se necesita para que esa filmación se lleve a cabo, tanto en la descripción física de el ambiente y los elementos que están participando en la película, como en la otra parte que forma parte de una película, que son los diálogos, o sea, lo que los actores conversan entre sí, o como monólogo, o como lo que sea, o como narración. Por eso es fundamental el guión, por eso son fundamentales en las películas los guiones. Normalmente hay una norma más o menos aproximada por la cual podríamos hablar que un guión, digamos, correctamente escrito y que tenga, que no se reserve algunas trampas literarias que a veces existen, una página tamaño carta estándar de un guión es 1 minuto de película. Cuando digo que no hayan elementos ocultos, bueno, porque a lo mejor uno puede colocar en una línea, se realizan batallas entre 1000 soldados. Esa línea puede durar 30 minutos o 1 segundo. O sea, eso no es un guión, eso es un elemento del guión que debería ser desmenuzado al máximo para que se pudiese organizar esa filmación. Porque es necesario que ese guión sea lo más explícito, lo más claro posible, porque es el instrumento con el cual van a trabajar todas las personas que participan en una película, y que son muchas. Es decir, para realizar una película promedio, estoy hablando de un cine más o menos profesional, se requiere un mínimo de 40 o 50 personas. O sea, hay algunas tendencias del cine guerrilla que 6 o 7 amigos van a hacer una película. Bueno, hay elementos experimentales que funcionan. Pero digamos, estamos hablando en términos profesionales de lo que es realizar una película. Y realizar una película requiere un equipo. Y ese equipo tiene que estar organizado en diferentes áreas, lo que es el área de dirección, lo que es el área de producción, lo que es el área de arte, lo que es el área de sonido, lo que es el área técnica, etc. Y dentro de cada de estas áreas hay personas que tienen una tarea específica que realizar. Pero hay un elemento, y es común a todos, que es el guión. O sea, cuando vamos a filmar una película, se necesita que todos sepan qué es lo que se va a hacer. No solo el director y su imaginación y lo que él piensa, sino los participantes todos los participantes técnicos de esa película deben saber de qué se va a filmar. Y precisamente el papel del productor es facilitar, conseguir, obtener y tener a punto todos los elementos para que la película se pueda realizar. Generalmente las películas tienen un defecto, son costosas. Son costosas porque movilizar a tanta gente en un trabajo tan extenso y tan minucioso y tan detallado, lamentablemente cuesta dinero. Entonces, hay un factor que mucha gente no entiende cuando se habla de películas, y es un factor que está ligado a una palabrita que es fundamental, que es el tiempo. Por mucho esfuerzo que se haga, por mucho trabajo que se haga, podemos hablar de que en un día eficaz, útil de filmación, se pueden realizar un promedio de 2 minutos de la película definitiva. Eso no significa que se va a trabajar 2 minutos. A veces se trabajan 10 horas para obtener 2 minutos. ¿Por qué? Porque la filmación requiere de una serie de preparativos para que se pueda lograr lo que el director quiere lograr. En esa medida es fundamental el guión. ¿Por qué razón? Porque es lo que todos sabemos que se va a hacer. Y precisamente para hacer lo que se va a filmar, tenemos que tener todo preparado para eso. Es por eso que dentro del
del trabajo de producción de una película, se habla de una primera etapa, que es la etapa de preproducción. O sea, es la etapa anterior al momento del rodaje, donde se necesita preparar todo para que el rodaje en sí, la filmación en sí, se pueda dar de la mejor manera posible, con los menores contratiempos posibles y con la mayor fluidez posible. Eso es precisamente lo que sería la realización de una buena preproducción para facilitar que el rodaje tenga las mejores condiciones para que el director pueda funcionar. Porque siempre generalmente hay una presión de eso que llamamos tiempo. No solo con relación al tiempo de trabajo de tanta gente, sino muchísimos otros factores. Cuando estamos filmando, por ejemplo, en exteriores, dependemos de un tiempo exterior, dependemos del sol, dependemos de la luz, dependemos de una serie de factores que pueden incidir en la filmación, ya sea facilitándola o entorpeciéndola. Todas estas cosas no es que el productor ejecutivo es un mago ni un adivino, pero debe prever al máximo todos los problemas y todas las circunstancias que se plantean para que un rodaje tenga los menores inconvenientes posibles. Y aquí surgen muchos elementos que necesitan fundamentalmente de la experiencia. Es decir, les pongo un ejemplo práctico. Supongamos que en el guión aparece que hay una secuencia de la película que se realiza en la piscina de una casa. Perfecto. Entonces, en la etapa de preproducción viene un proceso de buscar esa casa que necesita una piscina, para que sea el set ideal para la filmación de la escena que tenemos en el guión. Ahora bien, visitamos y tenemos del área de producción, tenemos preseleccionadas 5 casas con 5 piscinas diferentes. Entonces hay que decidir cuál de ellas es la que nos conviene. Visitamos la primera. Generalmente en este tipo de establecimiento de las locaciones deben intervenir varias personas que van a trabajar en la película. Fundamentalmente el director, la persona de producción, fotografía y sonido. Y eventualmente y también el director de arte, la persona que se preocupa o ubica todo lo que es la parte visual, lo que se va a ver de una película. Entonces, una vez vista la locación, hay que tomar una serie de decisiones. Se ve la primera piscina y el director dice, perfecto, esta es la piscina ideal visualmente para mí. Pero resulta que, o casualidad, que la casa está al lado de un colegio. Y ese colegio, cada vez que viene el recreo, el receso de las clases, hay la bulla de los estudiantes que produce una interferencia indiscutible con el sonido. El sonidista dice, yo recomiendo que aquí no se filme, a menos que estemos hablando de época vacacional. Pero si hay clases, es imposible hacer una filmación porque el ruido de eso se va a meter. Descartada la primera piscina, vamos a la segunda. La segunda piscina, no hay ningún colegio, al director le funciona, el director de arte dice que bueno, que hay que arreglar algunas cositas, pero que podría funcionar. Pero entonces el departamento de producción dice, ajá, ¿y cómo es el acceso a esta casa? No, esto es una casa pequeña, una organización que tiene muchas restricciones y caben 2 carros en el estacionamiento. Ajá. Pero resulta que cuando se va a hacer una filmación, se necesita muchísimo más de 2 carros. Se necesita un camión que es la planta eléctrica, se necesita un camión con el equipo técnico, se necesita un camión con el vestuario y la parte de utilería menor que se va a usar, etc. Y no existe ese espacio físico para que estos camiones se ubiquen, sobre todo la planta, que tiene que estar cerca del sitio de la filmación, porque es el que suministra la energía eléctrica continua para la filmación. Entonces, ese factor determina que esa casa tampoco nos sirva. Entonces, pongo este ejemplo porque no necesariamente
filmar una película es buscar el sitio que se vea, sino es buscar el sitio ideal que se vea, pero que del lado de atrás, lo que no se está viendo, tenga determinadas condiciones para que la película pueda fluir sin ningún inconveniente. Porque, vamos a estar claros, para filmar una película se puede necesitar 40 personas. Y esas 40 personas van a estar en ese sitio 8, 10 horas continuas. Y los seres humanos tenemos dos defectos terribles. Uno, comemos. Dos, vamos al baño. Durante 8 o 10 horas de filmación hay que suministrar por lo menos una comida, por lo menos un lunch, por lo menos café y bebidas permanentemente. Y eso tiene una consecuencia directa orgánica con nuestro sistema digestivo y urinario, que produce la necesidad de frecuentar los baños. Entonces, si ese sitio no tiene un espacio suficiente para que el personal de la película desagüe sus necesidades, ahí la filmación va a estar bien complicada también. Digo todo esto porque la producción de una película tiene que tomar en cuenta todos esos elementos, absolutamente todos. Y debe estar muy cuidadosa de que las cosas que se necesitan para que la película funcione las puedan controlar. Si eso no es así, una filmación puede ser un fracaso. Y un día de filmación que se pierda o que se atrase innecesariamente puede ser un costo gigantesco para la película. Hay muchas cosas, fíjense, cuando hablamos de cine, el cine produce una indiscutible fascinación. Todo el mundo quiere salir en una película, todo el mundo quiere actuar en una película. Y por eso yo digo que la primera condición para ser un buen productor de cine, y esto es un secreto que se los digo, es ser un ateo absoluto. No se puede creer en nada ni en nadie, a menos que lo que esa persona va a hacer esté garantizado. Necesitamos un perrito que brinque por un aro de fuego. Todo el mundo tiene un perrito que brinca por un aro de fuego. Todo el mundo tiene una tía que tiene un perrito. Y a última hora o el perrito se murió, o la tía está hospitalizada, o el perrito no quiere brincar por el aro. O sea, si se necesita que un perrito brinque por un aro, usted me va a traer el perrito un mes antes de la filmación, 15 días antes de la filmación, me va a traer el perrito, me va a traer el aro con el fuego y va a hacer que el perrito brinque 7 veces delante de mí. Si eso es así, el perrito va a estar aprobado. Si no, hay que buscar otro perrito. Entonces, todo en cine hay que verle la posibilidad de que no funcione, pero con muchísima antelación, porque si eso no lo hacemos con suficiente tiempo, cometemos el error de que la cosa se nos complica. Les voy a poner unas anécdotas. Un director de cine en Venezuela hace años había que filmar una secuencia en un apartamento. Generalmente la producción tiende a ahorrar dinero, ¿verdad? Y un amigo del director le prestó su apartamento. Ese apartamento necesitaba ser filmado 2 o 3 días seguidos. Filmaron el primer día, todo perfecto, y al día siguiente llega todo el equipo de filmación al apartamento, tocan la puerta, nadie les abre. ¿Qué pasó? Empiezan a buscar, no había nadie en el apartamento. La noche anterior el dueño del apartamento sencillamente salió, fue a un bar, consiguió una chica, se encontraron, se emparrandaron y se fueron por ahí. Y la filmación no se pudo realizar el segundo día porque no había manera de acceder al apartamento. Entonces, ¿qué hace un buen productor al respecto? Tiene que prever eso también.
las vagabunderías del dueño del apartamento, por llamarla de algún nombre. Entonces, tú me vas a prestar el apartamento, oye, no sabes cuánto te lo agradezco que nos lo prestes de gratis, pero yo tengo que tener acceso a ese apartamento los 3 días de filmación. Vas a tener que confiar en mí y me vas a tener que dar una copia de la llave. Porque además, si llegamos y vamos a suponer que te dio un desmayo, nosotros tenemos que entrar al apartamento en primer lugar para rescatarte y en segundo lugar para poder hacer la filmación. Es decir, las cosas no necesariamente porque son de gratis facilitan. Yo siempre dije una frase y mucha gente que ha trabajado conmigo en cine lo reafirma, que no hay nada más caro que lo que es gratuito. Siempre es bueno y conveniente hacer algún tipo de pago que permita una contratación. Yo te estoy pagando $2, pero tú por $2 me vas a prestar ese apartamento. Porque eso significa un compromiso mutuo y evita cualquier cosa que suceda. En general, bueno, les estoy diciendo todo esto, que son algunos tips. Esto es una cosa muy complicada, muy larga, con muchos vericuetos. Y precisamente una de las condiciones que tiene que tener una buena producción, un buen productor ejecutivo es, claro, basado en la experiencia, es tomar en cuenta que puede ocurrir lo peor. Si tú te preparas para lo peor y no sucede, todo va a fluir maravillosamente. Porque además, las películas tienen una característica fundamental y es su esencia. Tratan de seres humanos y las hacemos seres humanos. Y creo que no hay nada más complicado en el universo que esa raza que llamamos los seres humanos. Muchísimas gracias.